Bienvenidos a Capitox, donde la economía y finanzas toman vida. El 27 de junio es el Día de las MIPYMES y queremos aprovechar en esta edición para comentarles cómo en el mercado bursátil pueden tener opciones de financiamiento y así también oportunidades de rentabilizar y generar intereses adicionales de su flujo de caja. En compañía de mi compañera Adriana Castillo, le vamos a comentar sobre todas estas opciones que ustedes tienen en el mercado bursátil. Como dijo mi compañero Alejandro, yo soy Adriana Castillo, estoy a cargo del área de Corporate Finance. Desde mi área buscamos asesorarle a las empresas en este proceso y guiarles un poco sobre todas estas ventajas que tenemos desde el mercado de valores. Asimismo, bueno, en el mercado bursátil existen muchísimas opciones, tanto de financiamiento, como menciona Adriana, como oportunidades de poder generar esa moneda extra de los capitales que están teniendo hoy en flujo, digamos, en el día. Al- Nuestras áreas se complementan, digamos, en el mercado bursátil. Adriana básicamente lo que hace es conseguir opciones de financiamiento a las empresas y desde la banca Corporate and SME Banking es, digamos, ofrecer a los clientes las mejores alternativas de rentabilizar aquellos capitales que tienen, por así decirlo, ociosos, que es lo que vemos que es principalmente la problemática que tienen hoy día en el mercado, ¿verdad? Ale, ¿cómo pueden hoy estas empresas rentabilizar sus excedentes de capital? Bueno, lo que nosotros vemos desde nuestra banca, todos los días estamos en contacto con empresas de todo tamaño realmente y principalmente las pequeñas y medianas empresas, es que tienen su capital ocioso en la caja de ahorro, tienen en las entidades financieras. Y no es por una cuestión de que no hayan oportunidades, sino por una cuestión de desconocimiento, Adri. Hoy día, la puerta, digamos, de entrada a lo que es el mercado bursátil y de poder pasar desde tener a tasa cero tus inversiones o tu capital a pasar a rentabilizar algo adicional son los fondos mutuos. Los fondos mutuos a la vista, como bien ahí en el mercado, pero tenemos aquí en Masa Capital, vos a partir de 100.000 guaraníes o $100 ya podés empezar a invertir en los fondos. ¿Qué es un fondo? Básicamente un fondo es un conjunto de inversiones de cuotapartistas que generan día tras día tus intereses teniendo tu capital en una cuenta de inversión, ¿verdad? Para estas empresas es complicado hoy acceder a este tipo de productos. Realmente no. Nosotros en 24 horas ya estamos habilitando prácticamente las cuentas de las empresas y vos directamente vas a poder a través de tu usuario web vas a poder invertir. Invertir significa poder tener tu capital aquí en Masa Capital a la vista. A la vista, ¿por qué digo? Porque todos los días vos podés, antes de las 12 del mediodía, rescatar tu capital, o sea, retirar tu capital y no solamente tu capital, sino ya también tus intereses generados. La gran diferencia con una caja de ahorro es que vos en tu caja de ahorro tenés a tasa cero, básicamente puedes transferir inmediatamente a hacer tus pagos, ¿verdad? Al tener una cuenta de inversión, vos generás intereses y en el mismo día vos tenés ese capital disponible para poder hacer tus pagos, obviamente, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos siempre es apoyar a las empresas de lograr, digamos, una mesa de tesorería bien importante de poder tener, digamos, estructurado el esquema de pagos y así como también todos los flujos que ellos busquen invertir. Nosotros siempre les instamos a que prueben primero los fondos mutuos para luego explorar otras opciones de inversión, ¿verdad? Siempre mencionamos que es como la puerta de entrada para estas empresas que a lo mejor no tienen tanta experiencia todavía en el mercado de valores, ¿verdad? Asimismo, es la puerta de entrada, es lo más, digamos, el producto más simple, sencillo de utilizar y que se acomoda al día a día de todas las empresas, ¿verdad? Hoy tenemos empresas ya que han evolucionado con el tiempo, empezaron con nosotros conociendo nuestros productos y hoy día ya hacen operaciones, digamos, más especializadas. Ya hacen a 30 días, 60 días, 90 días y 180 días aproximadamente. Obviamente, hablando de empresas, sabemos que el flujo siempre es más acotado. Ir a inversiones a largo plazo para una empresa directamente van a invertir en su capacidad productiva o una expansión propia. Al hablar cuando van a invertir en el mercado bursátil, siempre buscan, digamos, la mayoría de las empresas a corto plazo. Ya cuando piensan a largo plazo, sí recurren a nosotros y siempre recurrimos a vos, ¿verdad? De poder conseguirle una opción de financiamiento en el mercado bursátil o bien, como estamos trabajando ya con varias empresas, es una reestructuración financiera, ¿verdad? Que es lo que hoy vemos en el mercado, que es lo que más está haciendo falta, ¿verdad? ¿Y qué hoy tiene que hacer una empresa para empezar, ¿verdad? ¿Cómo es el acercamiento que ustedes tienen? ¿Cuál es el enfoque que ustedes le dan a este tipo de clientes? Nosotros hacemos, digamos, toda la apertura de cuenta. Al hacer la apertura de cuenta me refiero a que solamente necesitamos los documentos, balances y documentaciones legales de las empresas, ¿verdad? Nosotros nos encargamos de todo el resto del proceso
que luego lo que hace es permitirnos que en 24 horas ellos ya puedan empezar a invertir. Posterior a empezar a invertir, tenemos nuestro equipo que le ayuda en todo el proceso de realizar su inversión y monitorear, digamos, ese día a día, porque realmente con las empresas es un día a día. Un día puede salir una importación más barata de algún producto que ellos tengan o tienen algún compromiso asumido y necesitan una rápida respuesta, ¿verdad? Es lo que nosotros ahora hacemos. Son, digamos, las situaciones que nos enfrentamos todos los días y buscamos, digamos, encontrar una solución a eso. Claro, y desde ese lado trabajamos en conjunto porque hay muchas empresas que no conocen bien la estructura que hoy tienen operativa. Entonces, además de los fondos mutuos, tienen otras opciones también en el mercado de valores con las que pueden ir eh, complementando en base a los plazos que hoy tienen. Vos mismo estabas hablando de que de repente tienen un manejo de caja que es interesante para lo que es fondo mutuo vista, pero nosotros también contamos con otros productos en los cuales ellos pueden ir manejando su flujo Sí. en base a los objetivos que tienen, ¿verdad? Sí, bueno, quiero comentar una experiencia de una empresa que se dedica al rubro de la construcción, ¿verdad? Hay, bueno, de todos los tamaños en el rubro de la construcción, hay unos que están empezando y otros que ya están más especializados y que llegan hasta hacer consorcios, ¿verdad? Era una pequeña empresa que conformó un consorcio con un grupo de asociados y que, para hacerte bien específico, Adri, llegaron al punto de pagar cuentas de forma mensual por todos los intereses generados que generaban en, digamos, en los fondos mutuos. Claro, Pasaron 2 años, culminaron ese proyecto ellos y hoy día están utilizando operaciones de reporto. Las operaciones de reporto básicamente son operaciones a plazos de 30, 60, 90 días que vos cliente tenés una garantía, ya sean CEDAs o bonos, que te garantiza a vos por el plazo de esa operación que vos estás realizando a una tasa específica que has pactado con tu casa de bolsa. En este caso, vas a capital, ¿verdad? Ellos hoy día están generando prácticamente el doble de lo que es casi el rendimiento de sus fondos mutuos y ya son la mesa, digamos, técnica sí, especializada. Eso es lo que marca la diferencia. Pero obviamente esto se construye en el tiempo. Lo mismo que una empresa de una MIPYMES en el día a día va, digamos, enfrentando los desafíos. Nosotros buscamos siempre estar en ese acompañamiento en el día a día, ¿verdad? De que ellos puedan evolucionar y obviamente, pero así nosotros poder formar parte de ese proceso en el que ellos se encuentran, ¿verdad? esas operaciones de reporto, las operaciones de reporto son súper interesantes para esas empresas que, como vos decís, ya tienen de por ahí un poco más de manejo de caja y buscan una previsibilidad a un plazo no largo, ¿verdad? Corto y mediano plazo, y con una rentabilidad un poco más alta que lo mejor tenés con los fondos mutuos que vos manejás caja a la vista, ¿verdad? Así Sí, pero mismo. es muy interesante. Sí, bueno, vos bien sabes, Adri, en la pandemia, digamos, salió a relucir este producto. Es un producto que hoy día es súper competitivo. En las estadísticas de la bolsa de valores ha subido prácticamente, se ha triplicado su volumen operado. Y no son solamente las entidades financieras ya que utilizan este producto, sino que ya son empresas, ¿verdad? Que usan este producto. Y también hay, bueno, también tenemos personas físicas, ¿verdad? Que tienen ese Sí, capital, pero ya las empresas, digamos, estamos bastante familiarizados con este producto y se vuelve bastante dinámico, ¿verdad? Nosotros tratamos de hacer siempre un mix, no dejar siempre todos los huevos en la misma canasta, como se claro. dice, diversificar un poquito ya cuando pasan a ser un poco más especializados, digamos que salgan un poquito de lo que es la modalidad de fondo mutuo a la vista, lleven un poco más a plazo y en el ejercicio de diario ellos puedan tener, digamos, un buen flujo de caja otra vez para hacer todas sus operaciones, ¿verdad? Claro. Em, y bueno, también contamos con otro tipo de productos, como son los bonos, como son los fondos de inversión, que, bueno, estos sí ya son instrumentos de largo plazo, ¿verdad? O sea, hablamos ya de 3 años, 5, ¿verdad? Dependiendo del plazo, que también les sirve para, para ese recurso ocioso a lo mejor que tiene la entidad y que sabe que no va a utilizar en el corto plazo, ¿verdad? Sí, de hecho tenemos experiencias de medianas y empresas que todas esas utilidades que ellos fueron generando a lo largo de 3 años no retiraron, digamos, sus accionistas. ¿Qué hicieron? Dejaron como una capitalización de la empresa e invirtieron en el fondo de inversión de Ferusa, por ejemplo. Hoy tenemos, en esos casos, tenemos 5 empresas ya que hicieron eso. Y uniendo con lo que es reportos, estos instrumentos también le sirven a la empresa para financiarse a través de operaciones de reportos. Sí, por supuesto. Hay empresas, bueno, todo depende del perfil de análisis técnico y financiero que se le realicen a estas empresas por su capacidad de pago, por así decirlo.
hemos acá realizado bastantes operaciones y estamos realizando operaciones de que financiamos a las empresas que necesitan por un corto tiempo un capital. Ellos, digamos, inyectan en su operativa diaria y obviamente a posterior a que realizar ellos sus cobros, digamos, ya sea con entidades privadas o con el Estado, ellos vuelven a honrar ese capital, ¿verdad? O sea, vos también tenés hoy una opción de financiarte en el mercado bursátil. ¿Por qué no solamente en el mercado financiero, verdad? O solamente emitiendo bonos? También hay opciones de que vos te financies en operaciones a corto plazo en el mercado bursátil. Eso es muy interesante realmente. Y por sobre todo, bueno, eh, dejar en claro que desde Basa Capital lo que buscamos es asesorarles en Sí. el proceso, acompañarles, que este proceso no sea tan traumático, porque muchas empresas piensan que es muy complicado, que el mercado de valores es para otro tamaño de empresa, y la verdad es que es un instrumento y una alternativa muy interesante para estas pequeñas empresas. Realmente es una oportunidad que está disponible para todos. Lo más importante es no quedar en el desconocimiento, no tener, digamos, ese temor de que es algo como que, porque el mito anteriormente era, ah, no, esto no es alcanzable para mí. No es así. Es una oportunidad de que la gente realmente se anime a probar, que tenga como un complemento en su operativa diaria, en este caso de las empresas, ¿verdad? Y bueno, que a futuro, conforme van creciendo en su flujo diario, en su operativa, digamos, en su crecimiento, puedan también buscar una alternativa de financiamiento. Y bueno, me gustaría, Adri, si es que puedes comentarnos un poquito cómo las empresas pueden obtener, digamos, ya sea una estructuración financiera, porque hay empresas, digamos, nosotros mismos muchas veces, en la parte financiera estamos un poquito perdidos, no sabemos qué hacer, digamos, tenemos que, famoso decimos, tenemos que bajar una planilla Excel en nuestros gastos diarios, pero bueno, cuando se trata de una empresa tiene otra índola, tiene otro carácter y bueno, en base a tu experiencia, a tu conocimiento, si nos podrías comentar un poquito cuál es digamos, el problema principal que están teniendo las pymes, por así decirlo, para dar el siguiente paso, ¿verdad? Sabemos que hay mucho conocimiento, muchas ganas, pero a veces falta un poquito de especialización en eso y poder encontrar su norte, como se dice. Exacto, suelen ser empresas que crecen y de repente crecen de forma un poco desorganizada, desordenada, porque obviamente es como que van adquiriendo la experiencia en el proceso, ¿verdad? Ujú. Entonces muchas veces no conocen bien la estructura operativa que tienen, ¿verdad? Ok. Y eso hace que de repente para ellas sea complejo tener una estructura de financiamiento sana y acorde a lo que ellos tienen en cuanto a capacidad de pago, en cuanto a plazos. Muchas saben de repente, yo necesito tanto, ¿verdad? O sea, Ujú. necesito este monto y van de esta forma al banco a pedir financiamiento, pero no saben en cuánto tiempo pueden pagar realmente, cuál es el plazo que les va a ser más Conveniente. conveniente, a qué tasa pueden pagar como para ir a negociar realmente con el banco, ¿verdad? Entonces nosotros desde Corporate Finance trabajamos en conjunto con ustedes, porque ustedes están de un lado que nos complementa a nosotros. Y lo que buscamos es darle la película completa, ¿verdad? Entender un poco cómo es la estructura, cuáles son los periodos de pago que tienen, cuáles son los periodos de cobro que ellas tienen, cuáles son los proyectos que tienen. Muchas empresas pasa que financian proyectos de largo plazo con capital operativo, por ejemplo, Wow. ¿verdad? Se Y eso, quedan sin flujo. exacto, Un eso, problema enorme. eso lo que hace es presionar el flujo de las empresas. Obviamente, de por ahí el préstamo de corto plazo es más, tiene tasa más baja que la de largo plazo, Claro. entonces lo ven conveniente, pero eso lleva a otros problemas, ¿verdad? De repente, la renovación de las líneas se corta y te genera un problema porque vos tenías que renovar para poder cubrir ese Claro. plazo, esa inversión de largo plazo, ¿verdad? Entonces, todo eso lo que nosotros buscamos es ayudarles a ordenar, ¿verdad? De la asesoría integral que les damos es darles un plan financiero, que ellos vayan a hablar con el banco con conocimiento de causa, donde le digan, miren, yo necesito esto para esto y te voy a pagar o poder pagar de esta forma, porque voy a tener este flujo, porque voy a tener estos ingresos. Y eso implica que vas a irte con un poder de negociación mejor, ¿verdad? Claro. Porque si vos te vas sin conocimiento de causa, empiezan ahí los cuestionamientos por parte del banco, las solicitudes de garantías adicionales, que por ahí si vos presentás un buen proyecto no son necesarias, ¿verdad? Ujú. Entonces eso es lo interesante de asesorarte bien en ese proceso. Claro. Y muchas de estas empresas
tienen contabilidades tercerizadas, entonces todavía no tienen esa estructura Know-how, claro. de un departamento financiero que les ayude. Entonces es de repente interesante ver una visión externa a estas Claro. empresas que les diga o les vaya monitoreando. Nosotros tenemos reuniones periódicas con nuestros clientes donde les vamos mostrando cómo van evolucionando su flujo de caja, donde les vamos ayudando en la proyección de ese flujo de caja, en la estructuración de sus presupuestos, ¿verdad? Entonces, la idea es darle otras herramientas, ¿verdad? Claro. Y complementar esta parte financiera o de estructuración financiera con la parte de la rentabilización de estos flujos que ellos hoy tienen, ¿verdad? Para Porque, disminuir el costo del financiamiento también, obviamente, ¿verdad? exacto, Y eh, todo esto que tienen ocioso pueden rentabilizarlo y reducir ese costo financiero, ese margen negativo financiero que tienen. claro, lo que nosotros vemos hoy día es que la mayoría de las pymes tienen un problema principal, que todos están enfocados directamente en el negocio a puro pulmón, como vos decís, no tienen digamos, una estructura muy grande. Claro. Entonces resulta la problemática, necesito la plata ya y ahora, pero no salen a tasas convenientes o en condiciones convenientes y eso les termina afectando ya sea al corto o largo plazo. Es un Exacto. problema que existe hoy día y bueno, bien sabemos que incluso, recuerdo que hace muy poco una empresa ganadera quería agarrar todos los proyectos. Entonces, que al quererte agarrar todos los proyectos buscando el financiamiento, es como que tenés diluida tu estructura y no te podés enfocar de acuerdo al flujo de dinero que vos estás pudiendo tener o podés llegar a tener para cumplir y Exacto. honrar con todas las deudas y también seguir operativo en el tiempo, que es lo más importante, ¿verdad? Que es. Sí. Hace poco estuvimos trabajando con una empresa que esta empresa se acercó realmente porque eh, unos socios o potenciales socios se acercaron a ellos para invertir en su empresa, ¿verdad? Esa parte del trabajo también la hacemos, ¿verdad? Porque era muy simpático, ellos nos decían, yo no sé cuánto les voy a pedir, ¿verdad? Entonces nosotros también les ayudamos en la evaluación de su empresa, ¿verdad? Pero independientemente a eso, hicimos el análisis de esta empresa, el análisis integral de esta empresa para ir haciendo la evaluación de la empresa. Y este tipo de empresas, como el manejo es todavía muy familiar, Claro. tienen incluidas en las cuentas de la empresa bienes del propietario o el propietario le presta plata a la empresa. Entonces hay no hay esa división que tiene que haber entre lo que son los accionistas, entre lo que es la empresa en sí, para entender bien realmente cómo está la empresa, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad Cuál es real? la necesidad real de la empresa, ¿verdad? Entonces nosotros eh, de paso le dijimos, te podemos asesorar, te podemos ayudar con esto y hoy estamos trabajando con esta empresa en eso, ¿verdad? En ese proceso, porque nosotros le fuimos mostrando en el camino, mira, esto hoy te va a traer estos inconvenientes que pueden ser resueltos de esta forma Claro. y eso les da otra visión, ¿verdad? Ellos se acercaron con una cuestión particular y nosotros le ayudamos de forma integral, ¿verdad? Y esa es la idea. Claro, creo que lo que en conjunto lo que más buscamos es encontrar una solución y también lograr ese ordenamiento de las empresas para que puedan ser operativas de una forma sana en el tiempo. Creo que Exacto. es lo principal, ¿verdad? Y es súper fácil, estas empresas hoy se pueden acercar a nosotros sin ningún costo, sin ninguna obligación. Nosotros hacemos como un análisis previo, como, como para tener ya una radiografía inicial de cómo está la empresa eh, y ahí hacer como un plan, ¿verdad? Claro. Diseñado en conjunto con estas empresas. eh, para iniciar este trabajo de estructurar, de reestructurar la deuda, de mejorar financieramente la salud, Cierto. ¿verdad? Y también es importante, digamos, que ellos tengan en cuenta de que al momento de evaluar, digamos, el capital que tienen ocioso o el capital de flujo de caja que tengan, o cuál sea el proyecto que están teniendo en mente de hacer, para que nosotros le ayudemos de no tener en ese, digamos, en ese pensamiento de que es algo chico o que es Claro, algo mínimo, sino que todo proyecto es importante, todo monto es importante y todo proyecto puede evolucionar en el tiempo y puede crecer, que es exacto. lo que nosotros hacemos hoy día, ¿verdad? O sea, Y o sea, cuanto más chicos empieces,
mejor, Sí, ¿verdad? Porque ya naces de forma saludable, sí, ¿verdad? es lo más importante en todo esto, Sí, realmente. Adri, retomando un poquito el tema, ¿verdad? Se me generó una duda muy importante y creo que quiero saber si es una realidad lo que estamos pasando hoy día o que pasa hoy día con las empresas. ¿Realmente es el principal problema y el momento de decir, tengo que recurrir a una asesoría financiera, el que una empresa viva una realidad diaria de que tenga varios préstamos tomados, ya sea corto o largo plazo, sin saber específicamente cuál es su flujo de caja diario o cuál es su proyección de crecimiento o cuáles son los proyectos que van a elaborar, digamos, en el tiempo? Yo creo que muchas empresas en el momento de que están por dar el siguiente paso, digamos, que son una pyme que quieren crecer, evolucionar y llevar a puro pulmón el proyecto. ¿Sentís que es una problemática esa de decir, de sentarse y pensar y decir, yo necesito una asesoría financiera para reestructurarme y ver, por ejemplo, los próximos 5 años? sí. Bueno, hay una cuestión, yendo un poco a la parte de, que vos estabas mencionando de varios préstamos. eh, Muchas empresas piensan que la palabra reestructuración es una mala palabra y realmente la reestructuración de los pasivos es una herramienta importantísima para poder adaptar esas deudas a la realidad financiera que tiene la empresa, ¿verdad? Entonces, sentarse con el banco y decirle, miren, yo necesito renegociar esto porque mi flujo va de esta forma. Eso implica un conocimiento interno de cómo está la situación, ¿verdad? Claro. Internamente. Entonces, eh, por eso nosotros siempre hablamos de potenciar este producto que tenemos de Basa Claro. Capital. Siempre nosotros nos juntamos y hablamos internamente cómo podemos hacer llegar a estas empresas este tipo de servicios, porque realmente son súper importantes. Estas empresas deben conocer bien el funcionamiento interno, deben entender cómo está estructurada para poder hacer o mantener un crecimiento sostenido y saludable. Que deje de estar asfixiado, por así decirlo, Exacto, y pase a ser rentable en el tiempo, exacto. obviamente. Y ahí entramos nosotros, ¿verdad? Y no es una cuestión de tamaño de la empresa, a partir de ciertos ingresos, a partir de cierto volumen. Realmente, cuanto antes se haga este tipo de análisis y ordenamiento interno, mejor, ¿verdad? Las empresas pequeñas son las que de repente les cuesta más este tipo de acceder a este tipo de servicios y no por los costos necesariamente, porque muchas veces ni siquiera se acercan a consultar, Ujú, ¿verdad? claro. Sino porque están también en el día a día resolviendo los problemas, tratando de gestionar los inconvenientes que van teniendo de la operativa diaria. Entonces, de repente es más complejo para ellas acercarse, sentarse y entender la importancia que tiene, ¿verdad? Pero para nosotros, acompañarles desde el inicio, nosotros inclusive estamos siempre en el proceso de las estructuraciones o proyecciones que puedan tener, o elaboración de proyectos que puedan tener ciertas empresas. Entonces, les acompañamos en todos los tamaños, en todas las etapas, en todo el proceso Momento. de crecimiento, ¿verdad? Y como vos, volviendo a lo que es reestructuración de deuda, para poder sentarnos con propiedad, necesitamos entender realmente nuestra empresa y muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Claro, como conclusión, entonces podemos decir que tener, digamos, un abanico de oportunidades, ya sean de inversión para generar esa moneda extra de los flujos que estamos teniendo, o bien sentarnos y pensar y tomar la decisión de tener una, digamos, una reestructuración o un análisis estratégico, es no algo, digamos, malo, sino que hay que tomarlo como una oportunidad para poder crecer en el tiempo, ¿verdad? Exacto. Crecer de forma sana, creo yo, que es Sí, la palabra que complementa, digamos, los dos polos, ya sean de la inversión o del exacto. asesoramiento financiero que Sí. podamos llegar a tener. Y van de la mano, Claro. totalmente van de la mano, ¿verdad? Como estábamos hablando, ser eficientes con el manejo de caja te ayuda a rentabilizar esos excedentes, a disminuir los costos financieros, y mejorar los márgenes, ¿verdad? Claro. Hoy, en este mundo donde todo es muy competitivo, donde Sí. estamos globalizados, cada
guaraní que uno pueda ir ahorrando acá, allá y ajustando en la estructura de costos y demás es súper importante. Entonces, la combinación de ambas Se asesorías complementan. se complementan y son necesarias para seguir creciendo y siendo más competitivos, ¿verdad? Sí. Bueno, para dar el cierre a esta edición de Capitox, queremos instar a las empresas, a las MIPYMES específicamente, que esta es una edición especial para ellos, de que no tengan miedo de evolucionar, de dar el siguiente paso en ya sea la inversión o la reestructuración y el asesoramiento financiero. Aquí de Basa Capital estamos con un equipo especializado que está disponible para ustedes para poder asesorarles en todo en el proceso y pueden contactarnos al 021-618-7900 o bien en nuestros links de las redes sociales. Todo el equipo está a disposición para ustedes y les esperamos.